Ok, con su línea de productos para 2025, Samsung ha lanzado una gran advertencia a Apple. Como usuario de Apple desde hace años, debo admitir que hay varias cosas que en sus últimos lanzamientos me han parecido realmente preocupantes. Y una en particular que Apple necesita copiar literalmente desde ayer. Es muy tarde ahora. Durante años la batalla ha sido la misma, el ecosistema súper limpio y cerrado de Apple contra el enfoque de Samsung con hardware al máximo y listas infinitas de funciones. Pero este año se siente diferente. Samsung no solo lanzó especificaciones al azar construyendo una estrategia real alrededor de la inteligencia artificial y el nuevo hardware que apunta directamente a los mayores puntos fuertes de Apple. Así que sí, la presión ya está sobre la mesa. ¡Ay, demasiada presión! Con las cartas de Samsung ya reveladas, vamos a desglosar qué significa todo esto para nosotros, los que vivimos en el mundo Apple y los que tenemos curiosidad de pasarnos al mundo Apple. Basado en lo que Samsung ya presentó, ¿qué podemos esperar de forma realista en la presentación de Apple este septiembre con el iPhone 17 y el próximo Vision Pro? Porque sabemos que Apple ya tiene una respuesta lista y es una respuesta muy Apple, cuidadosa, obsesionada con la privacidad y diseñada para reforzar lo que nos mantiene aquí, el ecosistema. Vamos a ello. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Empezamos con el elefante en la habitación, o mejor dicho, el visor en tu cara. Samsung ya hizo su jugada con respecto al Vision Pro. Presentaron dispositivos XR más livianos y accesibles, potenciados por la inteligencia artificial, apuntando directamente a las quejas más grandes sobre el visor de Apple. Es pesado, es costoso y para mucha gente parece una solución salvaje buscando un problema. Esto es lo primero que realmente me preocupa. Para que Samsung logró ofrecer una gran experiencia de realidad mixta por mucho menos dinero, la ventaja inicial del Vision Pro podría desaparecer antes de comenzar. ¿Y cómo responde Apple? No con un dispositivo barato, al menos no todavía. Se rumorea que no veremos un modelo económico de Apple Vision hasta un 2026 o un 2027 como muy pronto. En su lugar, para la próxima actualización, Apple hará lo que mejor sabe hacer, perfeccionar lo que ya tiene. La próxima versión del Vision Pro estará enfocada en iterar. What? Probablemente veamos un nuevo procesador más rápido como un chip M4 para mejorar inteligencia artificial más avanzada y mejores gráficos directamente en el dispositivo. No se trata solo de un aumento de especificaciones, es para preparar el visor para el software del futuro. También se dice que Apple está trabajando en hacerlo más cómodo con nuevas correas que mejoren el balance de peso y reduzcan la tensión en el cuello de la que tanto se habla. Pero la verdadera controversia no es el hardware, es el software. Las futuras versiones de Vision OS son donde Apple está apostando fuerte. Estamos hablando de grandes cambios en la experiencia de uso. Las betas para desarrolladores ya muestran cosas como widgets espaciales que te permiten colocar widgets interactivos por tu habitación y experiencias espaciales compartidas donde dos usuarios de Vision Pro pueden interactuar en un mismo espacio digital. También están haciendo que las personas se vean más reales y expresivas, saliendo por fin de esa fase incómoda del valle inquietante. Además de eso, Apple va a liberar una avalancha de contenido. Las actualizaciones futuras traerán mejor soporte para videos inmersivos desde cámaras populares y marcando un impulso serio en los videojuegos, haciendo la plataforma más atractiva para desarrolladores. No se trata de igualar a Samsung función por función, se trata de hacer que el Vision Pro sea más útil e inmersivo para quienes ya invirtieron en él. Mientras Samsung apunta al mercado masivo, Apple refuerza su fortaleza de gama alta. Es así de fácil. Lo segundo que me preocupa es la inteligencia artificial, porque seamos sinceros, la Galaxy AI de Samsung ha sido impresionante. Funciones como traducción de llamadas en tiempo real y edición de fotos no son solo trucos llamativos, son herramientas útiles que Apple no tenía cómo contrarrestar hasta ahora. Videos virales mostraban cómo Galaxy AI hacía desaparecer objetos de las fotos como por arte de magia, mientras la herramienta de Apple dejaba un desastre borroso. Apple parecía dormido al volante y por un momento
Parecía cierto. La respuesta de Apple es Apple Intelligence, y probablemente sea la jugada más agresiva y más Apple que han hecho en años. Mientras que la IA de Samsung usa una combinación de procesamiento en la nube y en el dispositivo, Apple está apostando toda su reputación a la privacidad. La gran mayoría de las tareas de Apple Intelligence se hacen solo en tu dispositivo, gracias al Neural Engine. Tus fotos, mensajes y calendario. Nada de eso se manda a un servidor para que lo lea un algoritmo. Para tareas más exigentes, Apple creó Private Cloud Compute. Este sistema solo envía los datos esenciales a servidores especiales y seguros ejecutados en silicio de Apple, donde se procesan y luego se eliminan inmediatamente. Apple no los puede ver ni los guarda. Esta es la jugada maestra de Apple. En un mundo lleno de filtraciones de datos, apuestan a que preferiremos una inteligencia artificial un poco más llamativa si eso significa mantener nuestra información privada. Las funciones están integradas directamente en el sistema operativo. Herramientas de escritura en todo el sistema que pueden reescribir tus correos con otro tono, generación de imágenes desde la app de mensajes y una versión de Siri que por fin entiende lo que hay en tu pantalla. Puedes preguntarle a qué hora aterriza el vuelo de mi mamá y puede encontrar la respuesta en tus mensajes o tu correo. Samsung puede tener la ventaja en algunos trucos llamativos ahora mismo, pero Apple está construyendo su inteligencia dentro del tejido del software, haciendo que sea una utilidad constante y útil, no solo otra app más. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! El tercer punto que me preocupa es el ecosistema. Durante años y años, el arma secreta de Apple ha sido lo bien que funcionan sus dispositivos entre sí. Handoff, AirDrop, iMessage no son solo funciones, son el pegamento que mantiene todo unido. Pero Samsung y Google han estado ocupados creando su propio pegamento, con mejores conexiones entre los Galaxy, los relojes, los audífonos y ahora el Galaxy Ring. Ese argumento de simplemente funciona de Apple se enfrenta a su competencia más dura hasta ahora. Esto nos lleva al iPhone 17. Ya hemos hablado del iPhone 17 en previos videos en el canal, pero las filtraciones apuntan a una gran actualización que llegará este otoño. El gran rumor es que los 4 modelos, el iPhone 17, el nuevo y más delgado iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, por fin tendrán pantallas ProMotion con una fluidez de 120 Hz. Por dentro se espera un nuevo chip, posiblemente el A19 Pro, con más RAM en todos los modelos para ejecutar mejor Apple Intelligence. Pero la verdadera historia no es solo el teléfono, sino cómo el teléfono es el corazón del universo Apple. Se espera que el iPhone 17 tenga aún más integración con las Vision Pro. Imagina grabar un video espacial con tu iPhone y revivirlo al instante en el visor. También se rumorea que Apple lanzará su primer chip personalizado de Wi-Fi 7, lo que permitiría conexiones mucho más rápidas y estables entre todos tus dispositivos Apple. Así es como Apple defiende su jardín. No solo conecta dispositivos y ya, los entrelaza con software y silicio de una manera que es realmente difícil de copiar. Mientras que el ecosistema de Samsung es un grupo de excelentes dispositivos que se comunican, el de Apple se vende como una sola computadora distribuida en distintas pantallas. Es una diferencia sutil de enfoque, pero una defensa poderosa contra un mundo Android que mejora cada día. Ahora, lo único que Apple realmente necesita robarle a Samsung es hora de robar. No es una función, sino una actitud, ser audaces con el hardware. Samsung sigue lanzando cosas atrevidas como teléfonos con triple pliegue y no paran de sacar plegables como el Z Fold y el Z Flip. No tienen miedo de lanzar cosas al mercado y ver qué pega. Apple, por otro lado, por allá lejos, en otro lado, es famosa por ser lenta y cuidadosa. Pero en 2025 eso necesita cambiar un poco, especialmente con el iPhone. De nuevo, el rumoreado iPhone 17 Air suena como una idea genial, un teléfono enfocado en ser ultra delgado en lugar de ser solo un modelo base más barato, pero deberían ir más allá. Samsung tiene teléfonos que se pliegan y otros con stylus, el lapicito. Mientras tanto, las diferencias entre los iPhones suelen ser solo la cámara y el chip. Lo que Apple necesita copiar es el valor de Samsung para atender a públicos nicho con hardware especializado. Imagina un iPhone Creator con una ranura para el Apple Pencil para competir con el Galaxy S Ultra. Y si Apple hiciera un iPhone Gamer con botones traseros y mejor sistema de enfriamiento. La estrategia de Samsung demuestra que hay
mercados para estos dispositivos especializados. Apple tiene la tecnología y la base de fans para que todo funcione. Un poco del espíritu aventurero de Samsung podría darle nueva vida a una línea de iPhones que, seamos honestos, últimamente se ha sentido un poco predecible. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero entonces veamos, ¿está Apple contra las cuerdas? No, no realmente. Lo que estamos viendo en 2025 es la historia de dos gigantes jugando juegos completamente distintos. Samsung fue con todo, con una avalancha de nuevo hardware y funciones de inteligencia artificial diseñadas para captar la atención de los usuarios avanzados. Fueron ruidosos, fueron rápidos y tiraron toda la carne al asador. En cambio, Apple está jugando a largo plazo. Su respuesta es tranquila, es segura y es enfocada en reforzar sus mayores fortalezas: privacidad, seguridad, ecosistema fluido. Las actualizaciones del Vision Pro recompensan a los primeros adoptantes. Apple Intelligence es una gran apuesta por la privacidad sobre los trucos. Y el iPhone 17 parece que se convertirá en un centro aún más inteligente para un ecosistema que se vuelve más conectado cada día. Entonces, ¿quién gana? Si tú quieres el hardware más nuevo, la inteligencia artificial más llamativa y personalización infinita, Samsung ha hecho una apuesta increíble con su línea 2025. Pero si ya estás en el mundo Apple, la compañía te está dando todas las razones para quedarte, reforzando esa experiencia segura y sencilla por la que entraste. Este año no se trata de que Apple quiera alcanzar a Samsung, se trata de que Apple le recuerde al mundo por qué eligió un camino diferente desde el principio y cómo está preparando todo el terreno para cosas aún mucho más grandes en 2026 y más allá. Espero que este video te haya gustado, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario sobre cuáles de estas razones te llama más la atención. Nos vemos en el siguiente video.